Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo José Ariel Almeida, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En esta ocasión les hablaré sobre la sustentación de productos del curso Lenguaje de Programación, periodo 1604 del programa Tecnología Desarrollo de Software. En la fase 1, explorando el lenguaje C# y el entorno de desarrollo, se habló sobre el componente teórico sobre el lenguaje de programación C#, cual es un lenguaje moderno basado en objetos, el cual permite crear muchos tipos de aplicaciones seguras. Al ser un lenguaje natural, se puede crear y usar componentes de software que se pueden ejecutar en .NET. .NET, al ser una plataforma de código abierto, creada por Microsoft para desarrolladores, permite crear diferentes tipos de aplicaciones al permitir desarrollar diferentes tipos de lenguajes, bibliotecas para crear aplicaciones web y móviles de escritorio, entre otros. Los entornos de desarrollo que permiten a los programadores desarrollar código de manera eficiente permiten el aumento en la productividad por ser intuitiva y combinar capacidades como crear, editar, paquetar y probar software. Un entorno de desarrollo muy utilizado, el cual es Visual Studio, que es compatible con varios lenguajes de programación, permite corregir errores en los códigos de manera sencilla, depurar y factorizar rápidamente. El componente práctico de explorando el lenguaje C# y entorno de desarrollo, se realizó un mapa mental basado en unas respuestas originales que se derivaron de las siguientes preguntas: ¿qué es .NET? ¿Qué es entorno de desarrollo integrado? ¿Qué es Visual Studio 2019? ¿Qué es C#? Y la instalación de Visual Studio y los conceptos adquiridos, el cual se evidencian en el mapa mental del lado izquierdo de la pantalla. En la fase número 2, construyendo interfaces gráficas, como componente teórico, pudimos ver que C# maneja dos tipos de datos simples. ¿Cuáles son los simples? Como byte, byte, short, int, win, long, float, doble, decimal, char y boolean. Y los no simples, los cuales son object, string y dynamic. C# también maneja estructuras condicionales, las cuales son if, else if, switch case. Las estructuras cíclicas de C# son for, while y do while. Los arreglos de C# se clasifican en unidimensionales y bidimensionales. En C# existen excepciones, el cual es un evento que se produce al ejecutar un programa de forma que interrumpa el flujo normal de instrucciones durante la ejecución del código. Las sentencias para dichas excepciones son free y catch. Como componente práctico de esta fase, se realizó una trivia, en mi caso de ciencias naturales, en la cual se implementaron sonidos e imágenes, las cuales eran una carita feliz para la respuesta correcta, una cara triste para la respuesta incorrecta, un sonido de aprobación para respuesta correcta y un sonido de desaprobación para respuesta incorrecta. También se creó formularios, se hizo inserción de imágenes y archivos de audio y se asignaron botones para el funcionamiento de la trivia. Se utilizaron las condicionales como if, datos no simples como string y otras funciones como void, sumar y restar. Y se implementó las librerías MySQL Data. En la fase número 3, conectando los datos, en el componente teórico, se aprendió sobre ADO.NET, que es un conjunto de clases que exponen servicios de acceso de datos para programadores. Permite la creación de aplicaciones de uso compartido proporcionando acceso a datos relacionales, como la creación de clientes de base de datos y objetos empresariales. Las bases de datos requieren de unas sentencias para su creación y sus tablas, las cuales son create database, la cual se utiliza para la creación de la base de datos, y create table, que se utiliza para crear las tablas dentro de esa base de datos. Las sentencias para recuperar, insertar, modificar y borrar datos de una base de datos son select, all, listing, from, where, group by, edit, insert into, values, update y delete. Para implementar adecuadamente la base de datos, también se hace el uso de comandos que son indispensables
para su correcta implementación, las cuales son las connections, los commands, data reader, dataset. Con el uso de MySQL Data Client podemos diseñar las bases de datos y manejarla en distintos servidores como Oracle, Postgres, PHP-Admin, entre otros. Para el componente práctico de esta fase, se realizó la creación de un CRUD, el cual son crear, listar, actualizar y eliminar, y la creación de una base de datos para poder realizar dichas funciones. Se utilizó MySQL Data Client, Dataset, Data Reader y Connection String como comandos para la implementación de la base de datos, la cual se realizó en este caso en PHP-Admin, y utilizando también los comandos que se aprendieron en la fase teórica de la fase 3. Fase número 4, construyendo aplicaciones web. En el componente teórico se aprendió que la creación de aplicaciones web es uno de los códigos más utilizados es ASP.NET, el cual es un código abierto cuya finalidad es crear aplicaciones web modernas con lenguajes como HTML, CSS y JavaScript. Para conectar la base de datos a un aplicativo web se usa la cadena de conexión Connection String, la cual ya se había utilizado también en la fase anterior, solo que esta vez en una aplicación web, la cual es una secuencia de parámetros que contiene información de la base de datos, la cual establece la conexión con la base de datos SQL. El mandato encargado de almacenar las conexiones con la base de datos, MySQL Connection, certifica la conexión y la operación entre la base de datos y el aplicativo web. Para actualizar los datos de una base de datos, se utiliza el mandato MySQL Adapter y rellena el dataset de la base de datos. Y para visualizar los datos correctamente en un aplicativo web, se utiliza el Grid View, que es uno de los modos de visualización que permite ver las conexiones de datos de una tabla con su encabezado y sus columnas. Como componente práctico de la fase 4, se utilizó la base de datos construida en la fase anterior. En mi caso fue un álbum fotográfico de una empresa. Se realizó la página web, se realizó la conexión de la base de datos al aplicativo, reflejando los datos suministrados en la base de datos y cómo se puede actualizar, eliminar o modificar los datos y se ven reflejados en la base de datos y en la página web. Se utilizaron los mandatos Connection String y se implementó un Grid View para poder visualizar la tabla con los archivos existentes, en este caso pues, los datos de la base de datos, y se utilizaron las librerías MySQL Data Client, System Configuration y System Data. Se puede concluir que el lenguaje C# es uno de los lenguajes más utilizados en la industria de la programación por su versatilidad. Permite desarrollar múltiples aplicativos, ya sea de escritorio o web. Las bases de datos pueden conectarse a los aplicativos gracias a los códigos como ASP.NET, ASP.NET Core, entre otros, y al ser códigos abiertos permiten desarrollar aplicaciones modernas. Como último, el uso de las librerías adecuadas a los desarrollos propuestos permite que los aplicativos puedan cumplir con las funciones requeridas por el cliente y facilita la creación por parte de los desarrolladores. Muchísimas gracias por su atención prestada.